buenos días, les agradecemos su asistencia al seminario Las promesas de la República Peruana. En esta sesión vamos a presentar la segunda mesa, la segunda sesión, que se llama Las promesas de la democracia y la ciudadanía popular. En esta mesa se van a presentar tres trabajos, tres ponencias en los que se analiza y se reflexiona acerca de la construcción de la democracia, la ciudadanía y la participación política en el Perú. Como se sabe, el nacimiento de la República y la instauración de instituciones liberales supuso el reto de incorporar a la ciudadanía, a la población indígena y a los sectores populares urbanos. Si bien en el siglo XIX las constituciones permitieron el voto indígena en las elecciones de nivel local, fue en el siglo XX cuando las poblaciones indígenas y populares se movilizaron en realidad reclamando una ciudadanía más amplia. El derecho a la tierra, la educación, la vivienda y el empleo, lo que tuvo enormes efectos democratizadores en la sociedad peruana. La ciudadanía en ese sentido se entendió como un conjunto de derechos más amplios que los señalados por el liberalismo del siglo XIX. En esta mesa vamos a tener la presentación, tres importantes presentaciones. La primera de Marisabel Remy, Partidos y movimientos sociales, una historia de desencuentros. Segundo, Romeo Grompone, sobre la nación, ciudadanía, diferencias y exclusiones. Y en tercer lugar, la de Ramón Pajuelo, reflexiones sobre desigualdad ciudadana, diferencia étnica y democratización en el Perú republicano. Bueno, antes de empezar las tres presentaciones, tengo que decirles y recordar desde el día anterior hemos informado, ¿no?, que durante los 3 días de este seminario hay un descuento de 25% para adquirir el libro que es la base de las presentaciones de este seminario, que se llama La promesa incumplida, ensayos críticos sobre 200 años de vida republicana, este libro. Entonces, el código de descuento, si mal no recuerdo, se va a encontrar o se encuentra en los comentarios de la presentación de Facebook Live, entonces ahí lo pueden utilizar. Entonces vamos a empezar con la primera ponencia a cargo de Marisabel Remy, a quien voy a presentar a continuación. Marisabel Remy es socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomada en estudios de profundidad en historia y civilización por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Ha sido directora del Centro de Estudios y Promoción Campesina de Piura, CIPCA. Se ha desempeñado como investigadora y directora adjunta del Centro Bartolomé de las Casas del Cusco. Ha trabajado temas de historia económica y política, sobre sociedades rurales, desarrollo rural y descentralización. Actualmente, Marisabel Remy es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Adelante, Marisa, por favor. Tenemos 15 minutos para esta presentación. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Tania. Gracias, Rolando, director de actividades, que nos has convocado a hacer esta presentación de nuestros ensayos, de nuestros capítulos del libro La promesa incumplida. Voy a compartir pantalla para hacer esta presentación. Le he puesto de título La promesa incumplida digamos, en nuestro seminario, La promesa incumplida de la democracia y la ciudadanía popular, es el título de la mesa de hoy, y vamos a hablar sobre partidos y movimientos sociales, una historia de desencuentros. ¿Por qué partidos y movimientos sociales? Por una cosa rápida y elemental, movimientos sociales abren las agendas de cambio y los partidos en democracia las recogen y las llevan ordenadamente al poder. Nuestras preocupaciones, sin embargo, a la hora de trabajar este ensayo junto con Álvaro Grompone, quería mencionar, subrayar la importancia del aporte de Álvaro Grompone, un joven historiador brillante. Estas preocupaciones vienen, en primer lugar, de la dificultad, tras 200 años de democracia,
de que el régimen político democrático genere condiciones de igualdad política y económica. Las demandas de movimientos sociales por igualdad, por redistribución, se han desarrollado por fuera del sistema político. Los partidos políticos no incorporan y no logran implementar las agendas de cambio abiertas por los movimientos sociales, y entonces el Perú, de manera más aguda que en otros lugares de América Latina, conserva una alta desigualdad y una estructura tributaria de las más débiles y regresivas del continente. Entonces, la segunda preocupación es, en 200 años, rastrear este problema del que venimos hablando desde comienzo de siglo, que es la crisis del sistema de partido, la crisis del sistema de partido. Entonces, lo que aquí hemos buscado es si hemos tenido una crisis, o más bien lo que tenemos es un proceso de fundación, desaparición permanente de esbozos de sistemas de partido que recogen pedazos de la agenda de movimientos sociales y terminan cayendo por golpes de Estado o por otras circunstancias. Entonces, creo que no se cae al final del siglo XX un sistema de partidos, sino que no se llegó a construir. Nuestro ensayo, entonces, reconstruye, incorporando en la bibliografía reciente, los procesos políticos de los 200 años de vida republicana, buscando democracia y ciudadanía y analizando siempre tres elementos: los protagonistas, las reglas de acceso al poder y los movimientos sociales. La exposición, sin embargo, de nuestro ensayo es cronológica, de un primer siglo de vida republicana, 821 a 919, en que pasamos de una precariedad incluyente a un orden excluyente, al segundo siglo de vida republicana, donde tenemos una combinación de modernización, dictadura y permanente fundación y fracaso de partidos políticos. Lo primero que nos interesa remarcar, lo que quiero remarcar, es este primer siglo de vida republicana en el que pasamos de una precariedad inclusiva a un orden excluyente, perdón. El inicio de la vida republicana, entonces, en primer lugar, los dos periodos, tanto el inicio del siglo de la República en el siglo XIX como los primeros 20 años del siglo XX, tienen intensos debates. En el primer caso, en el siglo XIX, es un intenso debate sobre los elementos más básicos de la democracia: quiénes deben ser ciudadanos, quiénes tienen derecho a elegir y ser elegidos, qué requisitos tiene el sufragio, cómo se vota, a través de qué proceso elegimos representantes, etcétera, cómo se establecen contrapesos de poder, qué rol tiene las municipalidades, el espacio directo con la población, etcétera, ¿no? Son debates fundamentales sobre la democracia que dan luego origen a múltiples constituciones, ¿no? Ahora, los actores de este primer periodo, hasta 872, con una pequeña excepción de 872, son los actores del poder son militares. Estamos ante un ejército con una alta legitimidad por el triunfo y élites debilitadas por la propia guerra. Entonces, tenemos entonces primero este escenario de caudillismo militar, pero que nos parece importante remarcar que el desorden y la anarquía de este caudillismo, que es como se le suele ver, no es su única característica, ¿no? Cada gobierno, cada proyecto, la Confederación, Perú sin Confederación, etcétera, nace de un triunfo por la fuerza, pero inmediatamente busca legitimarse a través, de un nuevo texto constitucional. Hay una fe obsesiva en la capacidad de la Constitución de generar un nuevo orden. Hay una fuerte retórica republicana legalista. Cristóbal Lanjovín tiene este texto tan bonito que se llama Caudillos y Constituciones, que mezcla esta retórica
entre la necesidad de interrumpir un orden, pero al mismo tiempo crearlo constitucionalmente. Y segundo, cada uno de los caudillos que se hace del poder por las armas busca legitimarlo a través de las urnas. Entonces, lo que tenemos son muchos procesos electorales hasta 1896, en los cuales el voto con pocas exclusiones, bueno, es decir, el voto es de hombres y con pocas exclusiones. En realidad, bastaba que los hombres cumplieran alguna característica como educación o propiedad o impuesto. Eso quiere decir que los indígenas que tienen propiedad, que primero pagan el impuesto a la contribución de indígena y luego pagan un predial por sus pequeñas tierras, etcétera, votan. La discusión sobre el voto de analfabetos y de indígenas en particular es muy importante porque se les reconoce el derecho al voto ante la necesidad de crear vínculos, de crear una nación. Hay una conciencia temprana entre estos constitucionalistas y políticos del 19, de que hay que la colonia generó divisiones étnicas y eso tiene que ser superada. Y la forma de superarlo es el voto. Y entonces los indígenas deben votar. Se trata de una elección indirecta en 3 etapas, lo que da una enorme importancia a cada localidad. Y entonces los caudillos, lo que son líderes que vienen de sistemas estatales de autoridad, prefectos, subprefectos, usan los sistemas locales de autoridad, pero para llegar a cada distrito y en cada distrito empezar una campaña de legitimación de su intervención en la política, porque habrán elecciones, ¿no? Incluso desde mediados del siglo asistimos a campañas electorales, clubes electorales, en ese contexto se formará el partido civil, pero que deben llegar hasta la municipalidad. Hasta 1860 hay muy pocos conflictos, es un sistema en el que los indígenas negocian, votan. A partir de 1860, con temas de guano, empieza a relajarse la relación de los indígenas con el poder central y empiezan a estar sujetos a pequeños poderes locales, pero esa es otra historia. Este caudillismo es diferente al resto de América Latina, no es una competencia entre élites nacionales contra el poder de la capital, al contrario, es siempre una competencia desde las regiones para capturar el poder central. Entonces no afirma regionalismos, sino el nivel central, aunque tiene que basarse permanentemente en estas elecciones que son en distrito, en provincia, etcétera, de voto indirecto. Hay 2 fuertes procesos que empiezan a alterar este escenario precario, pero inclusivo. Uno es la valorización de los recursos del guano, a través de los cuales los recursos pasan a una élite que empieza a consolidarse económicamente luego de la crisis de la independencia, eliminan el tributo, en fin, los indígenas pierden, se pierde el referente nacional de la tributación de indígenas y empiezan algunos levantamientos antifiscales. Y luego está la Guerra del Pacífico, que interrumpe la consolidación de la élite y el proceso político que había iniciado el Partido Civil, y hay un retorno a los caudillos con Cáceres, ¿no? Esto termina, digamos, en 895 con la construcción de un orden excluyente, y acá sí quiero señalar, porque ese es un rasgo importante de la República, ¿no? Es la construcción de una república aristocrática, sobre ello nos ha hablado Basadre, nos habla Alberto Flores Galindo. Significa la consolidación de la élite terrateniente exportadora, de un orden económico que además expande las haciendas a costa de tierras de indígenas, y la construcción de un nuevo régimen político que no se origina en una nueva constitución, sino en una nueva ley electoral, la ley de 896, que cambia radicalmente el orden
del sufragio, en primer lugar, crea un gran orden institucional, que es el origen del Jurado Nacional de Elecciones, establece que los analfabetos no votan, es la única exclusión analfabeta. Hombres mayores de 21 años votan si saben leer y escribir, punto. Eso es todo lo que se dice. Y se establece el voto directo, se eliminan estas etapas de voto indirecto de colegios electorales, de grandes electores, y se pasa a un ciudadano un voto directo al presidente. Se crea entonces, se crea en este contexto un sistema de partidos aristocrático que durante 25 años van turnándose en el Congreso, Partido Civil, Democrático, Compierola, Constitucional, Cáceres, Liberal, y generan una estabilidad, digamos, que solo se entiende por la exclusión de la mayoría de la población indígena sobre la base de la ley electoral del 96. Tenemos en este contexto, sin embargo, una primera disidencia reformista, es Billinghus, recoge la demanda obrera de 8 horas y genera lo que luego será una constante del siglo XX, tras un intento reformista, un golpe de Estado. En este caso es el general Benavides, que luego hace volver a esta lógica de los partidos aristocráticos, ¿no? En este contexto tenemos una enorme inestabilidad social con movimientos campesinos por la tierra. Ahora, el siglo XX, como decía, también se inicia con un debate, pero no es el de derechos políticos, sino es el de la modernización. Cómo desarrollar la economía, cómo crear un mercado nacional, cómo asalariar la mano de obra semiservil. En este debate están Leguía, Haya, Mariátegui, pero no genera un sistema de partidos. Leguía había roto ya con el Partido Civil en su conflicto por un Congreso opositor en su primer gobierno, crea la Patria Nueva, y lo que hace es implementar las reformas, reconocimiento de comunidades campesinas, indigenismo oficial, reformas antioligárquicas, en un gobierno autoritario, no en un sistema de partidos. Él también caerá por un golpe de Estado de Sánchez Cerro en el 31. Haya de la Torre crea el ACRA, pero el ACRA termina proscrito tras el levantamiento en 1933. Y Mariátegui, también proscrito, crea una línea de partido que que pervive más en el gremio, en la CGTP. Lo que tenemos entre el 19 y el 960, tenemos altos movimientos sociales, se van generando nuevos partidos, la Patria Nueva, el APRA, el Frente Democrático Nacional, y esta fundación de partidos recogiendo elementos de las demandas de los movimientos sociales, terminan cayendo con golpes militares sistemáticos, salvo esta pequeña experiencia democrática de Prado a cargo de una coalición conservadora que no reforma, por supuesto, nada, ¿no? Entonces, movimientos sociales, fundación de partidos, se diluyen los partidos que se formaron por el golpe militar y se desestabiliza todo el tiempo. 61-90 tenemos nuevos partidos reformistas, Acción Popular, Democracia Cristiana, y esta vez sí gobiernos militares y civiles con planes de reforma. Lo sorprendente es que los partidos creados en el 60, Acción Popular, la izquierda que empieza a organizarse más como partidos políticos, sobreviven al gobierno militar por primera vez, reaparecen en la década del 80, sin embargo, sin un claro programa, lo implementó el gobierno militar, la reforma educativa, la reforma agraria, etcétera, perdieron el elemento programático de reforma y gestionan esa reforma en crisis económica, es la crisis mundial que al final generará el neoliberalismo, y en el Perú en un contexto de violencia política. Esto, para terminar, tenemos entonces dos grandes temas, 3 minutos, por favor, Tania. El primero es el tema que había planteado al inicio, democracia y desigualdad. En teoría, la democracia disminuye la desigualdad, porque uno espera que países con amplios márgenes de democracia deben tener bajos niveles de desigualdad,
porque a lo largo, por ejemplo, de 200 años de democracia, habría la posibilidad de que los no privilegiados se organicen, hagan oír sus voces, y en consecuencia tendríamos el desarrollo de bloques de partidos comprometidos con reformas redistributivas que disminuyen la desigualdad, estado de bienestar. Eso es lo que no se logra. Cada vez que en contexto de alta movilización social se forma un bloque redistributivo, hay una intervención militar que devuelve el poder a la oligarquía y elude el proceso de cambios. Cada golpe militar, además, disuelve el bloque y entonces hay un nuevo proceso de fundación. No se consolida un sistema, no se consolida una, comillas, cultura democrática. Y es un orden excluyente, y lo que se construye es un orden excluyente. La ley electoral de 1896 produce este orden excluyente que posterga casi 100 años, hasta 1980, la inclusión de los analfabetos. Eso hace que los partidos que se crean, esos reformistas en los 60, asumen que los analfabetos están fuera. Julio Kotler, que ninguno tiene un programa inclusivo del voto. Todos se acomodan a que no voten los analfabetos y no tienen cómo incorporarlos después. Cuando se les da el voto a los analfabetos en 1980, no tienen cómo incorporarlos, viene el periodo de violencia, toda la dificultad. Con elecciones y en los 90 lo que tenemos es el desborde por independientes, ¿no? Esta reforma es tardía, la reforma de 1980, porque justo ese año lo que empieza a pasar en el país es la violencia política, el inicio de la lucha armada, es decir, 100 años de exclusión del voto dejan una sociedad que no ha logrado levantar su agenda sino por fuera del sistema, y se desarrolla una opción que le dice que es fuera del sistema y destruyendo el sistema que pueden entrar, porque el sistema no los ha incluido. Gobiernos, otro elemento del orden excluyente, gobiernos autoritarios desde Odría, sin embargo, buscan legitimarse creando lazos con sectores populares. Es conocido el populismo de Odría, pero, por ejemplo, Velasco crea el Cinamos, un funcionario en cada pueblo. Yo no hablo del Cinamos urbano, sino del rural, que permite la vinculación directa de los campesinos con el Estado. Fujimori crea un aparato de clientela a través de, en fin, eso lo estudió bien Martín Tanaka, a través de sistemas de clientela, pero en todos los casos la restauración democrática elimina estos vínculos creados por los gobiernos autoritarios con sectores populares, pero no crean nuevos. Lo único que se mantiene entonces es el débil hilo de la representación por elección en contextos cambiantes, contextos de organizaciones independientes, coaliciones, etc., ¿no? Entonces, no se produce, no se busca crear vínculos entre el Ejecutivo y entre el gobierno y los sectores populares para canalizar demandas. Entonces, las restauraciones democráticas, además, son restauraciones democráticas con conflictos entre Ejecutivo-Congreso, lo que hace que los programas de reforma no puedan implementarse por gobiernos democráticos. En 200 años de construcción política, lo que tenemos es, no hemos tenido ni sólidos bloques distributivos. Ahora mismo veremos qué pasa si va a aprobarse una reforma fiscal. La élite económica es una élite profundamente, la que se consolida después del guano, es profundamente excluyente, sin proyecto, comillas, nacional de inclusión, redistribución, pactos redistributivos. Si gano más, entonces puedo redistribuir parte del plus. No redistribuyo nada. Son gobiernos fuertes, son élites fuertemente excluyentes, y esta exclusión, y eso me parece importante remarcarlo casi para terminar,
no es herencia colonial, sino es la construcción republicana oligárquica. Ni sólidos bloques distributivos, digo, ni un orden democrático que efectivamente recoja las condiciones específicas de un país de gran diversidad territorial, ruralidad, complejos sociales diferentes. Es un orden sin inclusión, es un orden formal. Eso sería lo que lo que hemos puesto a discusión en el artículo, que esperamos concite el interés de ustedes. Muchas gracias. Excelente, Marisa. Muchas gracias. Sí, hay que indicar también que esta ponencia, esta presentación se ha realizado sobre la base del capítulo del libro, cuyo autor también es Álvaro Grompone, ¿no? Es un capítulo muy sólido e interesante. Y bueno, ahora, luego de la presentación de Marisa, vamos a cederle la palabra a Romeo Grompone y voy a presentarlo. Romeo Grompone es sociólogo, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República de Uruguay. Tiene estudios de maestría en Sociología en el Instituto Universitario de Pesquisas de Brasil y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Romeo es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos hace mucho tiempo y ha sido docente de pregrado y posgrado en Sociología y en Ciencia Política en la Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es profesor de la Universidad Antonio Ruz de Montoya y, por supuesto, acá lo apreciamos mucho a Romeo. Romeo, por favor, adelante, tienes 15 minutos para tu presentación. Gracias. Ante todo, debo decir que yo asumo lo que tengo que exponer desde el punto de vista de mis limitaciones de conocimiento. Cuando se me plantea escribir sobre las promesas de la vida republicana, no ignoro que no estaba en condiciones de escribir una historia política sólida. Desconfío además de los enfoques politológicos del institucionalismo histórico, y entonces no, como Marisa, entiendo que es muy difícil construir una historia de los partidos, y además era el tema que con justeza se le había asignado, y entonces recurrí a lo que podía acaso defenderme un poquito y no mucho, que es un poco de sociología, un poco de estudios culturales y un poco menos de filosofía. Y además esta exposición no recoge lo que digo todo lo que digo en el texto, dejo temas asociados generalmente con la cuestión social. Y voy a tratar, si puedo, 5 temas, 6 puntos, pero no temas, ¿no? Uno es la idea de la idea de nación en general. La otra de la nación, el tiempo, en nuestras sociedades y en el Perú. La otra idea de la nación y sus otros, a través de sus marcadores simbólicos y sus espacios de habla y de silencio, y finalmente la necesidad de la idea del reconocimiento como un principio de esperanza que todavía no se ha concretado. Entonces empiezo con un poema del mexicano José Emilio Pacheco, que por error figura en el texto como Amo mi patria. Dice: no amo mi patria, su fulgor abstracto es inacible. Lo que yo quiero, lo que me combina son ríos, algunas ciudades, bosques, personas que valoro, y además porque el relato edificante de una nación siempre tiene, a mi criterio, un talante en sociedades como las nuestras veladamente impositivo, ¿verdad? Y no es una forma de compromiso con el país como yo lo entiendo, ¿verdad? Entonces,
cuando entro con el tema de la ciudadanía y de las instituciones, siempre me parece que existe una tensión que todavía me parece que no está resuelta, más allá de los principios, entre la clásica idea de la nación como ficción jurídica de un país legal y una estructura institucional que ya es la colonia, pero subsiste en nuestra independencia, está sustentado en pueblos y no en el pueblo. Siempre hay una tensión entre ese principio de unidad y ese principio de diversidad. Siempre hay, y no voy a datarlo, porque además no tiene mucho sentido, subsistencia de impulsos corporativos y de impulsos liberales, por más que se traten de resolver en un espacio constitucional que me parece que no es, que es una forma un tanto positiva en nuestra teoría de resolver lo que no puede, lo que no puede resolverse en la sociedad, ¿verdad? Por otro lado, como dice Aljovín en otros textos, hay una ciudadanía con pretensiones de universalidad por parte de las élites, pero que no tienen que ver con la imaginación democrática que debe tener esa universalidad y la resistencia a dar un trato igualitario a los otros. Y a mí me parece que ideas que son coloniales, pero que también subsisten en la independencia, como la pureza de sangre, las adscripciones, siguen subsistiendo en nuestra sociedad. Y por más que hubiera esfuerzos valiosos de construir un ambiente republicano con valores y principios de neutralidad, se da en el contexto de luchas políticas conducidas por caudillos con resultados que más bien reproducen a la larga la discriminación y no la alientan a superarla. Y además con la condición de ciudadana, como dice, con todos los matices que señaló Marisa Remy, que en el caso de los indígenas se vivió mucho más en el plano de las obligaciones y de los derechos. Por eso la idea de nación como comunidad imaginada, tan conocida y tan pertinente, tan lúcidamente señalada por Anderson, a mí no me parece tanto. A mí me parece que la nación siempre tiene que ver con temporalidades fracturadas, con discontinuidades, con la imposibilidad de establecer las secuencias previstas o imaginadas por la modernidad y el capitalismo. Entonces me cito a mí mismo para ser un poco más claro conmigo, porque a veces soy confuso en exponer, que el tiempo común para todas las sociedades, para todos, en sociedades como la peruana, se enfrenta a una pugna de incorporaciones con frecuencias fallidas y excluidas. Los discursos dan por descontado un proceso de integración, pero esa integración que se asume es simplemente ha sido una aspiración cuando hay un desigual acceso a las demandas, por más que ahora hay una historia que tiene un talante, me parece que en parte optimista, que no comparto, sobre las expectativas de campesinos, de maestros, de trabajadores, de informales, ¿verdad? Y como eso lo señala, ese tiempo fracturado lo señala Chatterjee, y lo señala también Baba, que para mí señala una cosa que me parece pertinente aún hoy en la sociedad peruana. Obviamente no estoy haciendo historia, estoy hablando desde el tema de ciertas constantes sociológicas con cambio, de ciertas constantes de la cultura con cambio, que es que las pretensiones universalistas de los principios de legitimidad siempre ha estado acompañado con
un ejercicio cotidiano de abusos. Y me sigue pareciendo que todavía hoy, y hoy de modo manifiesto, aunque hoy pareciera la sociedad orientarse hacia otras direcciones, es que el que controla, y sí hay elementos de control directo e indirecto, fija de alguna manera el discurso que se tiene que establecer sobre las posiciones que cada uno debe ocupar, pero que además se retrotrae como si eso no fuera una imposición, sino fuera una, un criterio que surge por fuera de la historia relativamente antemporal, como una realidad previo, y entonces se establece, me parece siempre, se quiere establecer una especie de zona de silencio, y aunque sé que está, en cierta manera, no se cita mucho, me parece a Marx, me parece que la idea de Marx de la nación como una comunidad ilusoria, proyectada a la nación, y que trata de clausurar tiempos, clausurar conflictos sociales, dificultar su resolución, impedirlos, todavía sigue como parte incrustada en nuestro imaginario con todas las variaciones históricas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y como siempre, y me parece además que siempre hay entonces, frente a las meras enunciaciones de los conceptos, la idea de una trama lingüística que los trasciende, que le da otra significación y que tiene que ver con el juego de las interacciones entre diversos actores. Y entonces ahí viene el otro tema que quiero más o menos exponer, que es el de, tomando prestado el nombre de un libro de Rita Segato, La Nación y sus otros, ¿verdad? O sea, nosotros exponemos, como nosotros tenemos como un problema, ¿verdad? Pactos de dominación por parte de las élites y resistencias de las comunidades y pactos precarios. Y me parece que en nuestro proceso republicano ya, hay cada vez más una cierta privatización de poder por parte de las élites, y me parece que frente a una idea de una dominación en que y la resistencia de la población fundamentalmente indígena. Me voy a referir, como ya dije, a los otros sectores como trabajadores, sectores medios, informales, ¿verdad? Y entonces quizás más que la idea de la dominación sustentada por un triángulo sin base, que es una idea valiosa de Faber y de Julio Cotter, me parece que también es valioso lo que señala Turner, en el sentido de que siempre tuvimos, sobre todo en el siglo XIX y en nuestras sociedades agrarias, una tensión entre relaciones comunitarias y relaciones de dominación de la hacienda. Y siempre tuvimos una, por decir, una política macro que tiene que ver con las rebeliones campesinas, con la participación como señalamiento de los indígenas en las guerras civiles, el manejo de sus espacios locales, y por otra parte las imposiciones de una comunidad dominante. Pero también hubo una micropolítica que debe estudiarse en toda su riqueza y que me parece que tiene que ver con una resistencia que tiene que ver con relaciones entre indígenas de las comunidades, indígenas de hacienda, a través de matrimonios, pasturas, empleo, utilización del agua y, por supuesto, invasiones de tierra. Y entonces es todo este trasfondo. Me parece que estamos hablando del siglo XIX, pero que
de alguna manera, de maneras más oblicuas, pero no menos presentes, están en el trasfondo cultural de nuestro acontecer presente, quizás pueda afirmarse también, aunque pueda en afirmaciones de poder y expresiones de resistencia, en diversos patrones de desigualdad y dominación que son determinados localmente y que no se pueden, que tiene que ver con las fuerzas, los problemas de las hegemonías y sus equilibrios cambiantes que señalaba Gramsci, pero también tiene que ver con tensiones entre localidades y entre localidades y centros, aunque Marisa señaló que la segunda tiene quizás menos importancia. Y entonces yo creo que entonces el racismo surge de alguna manera, por un lado, entre ese orden impuesto, ese orden discursivo y ese orden impugnado, ¿verdad? O como señala Martuchelli, me parece que en el imaginario racial hay dos polos, aparentemente dos polos, y se hace difuso en las prácticas, ¿verdad? Pero para eso hay un conjunto de marcadores simbólicos que establecen esas diferencias, que es el cuarto punto, el punto que yo quería señalar también. Esos marcadores simbólicos tienen que ver con la idea de la gente decente, que tiene que ver con la idea del rechazo a la suciedad del otro, a la sexualidad del otro, en la que se expresa el racismo, la esencia asociada a la búsqueda de reconocimiento de los mestizos no siempre logrados, la idea de lo decente, ¿verdad?, como la marcación constante de límites, lo que cada uno debe hacer y dentro de su ámbito estricto, el abogado, el empleado sobrio, el artesano conocedor, el indígena ahora eficaz, en otras nuevas expresiones. O como dice Portocarrero, todavía sentimos, hay la idea de la naturalidad, de lo que él llama, aunque la naturalidad es un fantasma solo rara, un fantasma del patrón que se nos impone en nuestra imaginación, en el discurso de las élites, que fuera en parte sustituido por los cambios en las reformas agrarias, pero que sigue siendo como marcador simbólico el principio de las formas, que no necesariamente son las únicas, en que las élites asumen las ideas de la economía de mercado. Por tanto, a mí me parece que quizás mi discurso es un tanto conservador, porque habla solamente de ciertas constantes que se van transmutando, transformando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Siempre hay un descentramiento, como dice Stuart Hall, entre lo que se dice y lo que se quiere decir, lo que expresa el que quiere imponerse y también el que calla. Y entonces yo tengo muchas diferencias con ciertas ideas homogeneizadoras que en la historia peruana y en los supuestos discursos democráticos recientes hacen demasiado énfasis en la interculturalidad. Una interculturalidad casi como un espacio de juntar piezas y no de reconocer las fracturas y los bloqueos en los diálogos, ¿verdad? Y ahí tiene que ver también... Romeo, disculpa, ya son 15 minutos, pero tienes un poquito más, algunos bueno, minutos y más. también quería decir que también hay espacios de habla y espacios de silencio, ¿verdad? Es decir, todavía estamos, uno de nuestros más ilustres intelectuales habla de la dicotomía entre civilización y barbarie. Y esa dicotomía de civilización y barbarie tiene, como tanto en el caso, por ejemplo, de América Latina, lo dice Sarmiento, de que siempre se domina, siempre se impone el discurso al dominado,
pero siempre se le da a veces un espacio para que se exprese, pero de modo subordinado. O, como dice Víctor Vich, cuando ese dominado, otro marcador simbólico, es que ese dominado, por decirlo así, ¿verdad?, se le hace hablar, pero se le hace hablar se le hace hablar poco, y siempre, por ejemplo, como dice Vich a propósito de Jaguar Fiesta, los que hablan son los funcionarios estatales, los migrantes, los dominales. Siempre hay un espacio de reserva que los indígenas desplazados o excluidos se reservan como manera de resistir. Y finalmente, lo que yo quiero terminar es con la idea de una idea de reconocimiento. No voy a desarrollar la idea del reconocimiento como algo, como una tarea que todavía no se ha hecho, que no se ha preocupado por realizar, que tiene que ver con diversos autores, y que Fraser, entre otros, no tengo tiempo de desarrollarlo, y Honneth. Honneth señala de que debe haber una exploración conjunta de la identidad propia y del otro para una exigencia de trascender los límites y para trascendernos y autorrealizarnos. Y eso me parece que aún ahora se expresa agudamente, y más agudamente quizás en este tiempo que en otros, en sus dificultades de realización en el Perú. Y por otro lado, lo que Honneth también llama las patologías de la razón, o sea, los daños que surgen de las limitaciones violentas a la autonomía personal, el racismo como un empobrecimiento de identidades, con bloqueos comunicativos, exclusiones, anonimia, daños y lesiones. Entonces yo termino, voy a hacerlo muy rápido, que decía que la edición de 1978, Basadre terminaba las notas del capítulo 13 de Perú, Problema y Posibilidad, destacando las afinidades de esta promesa con el principio esperanza de Ernest Bloch. La idea de que el hombre ha vivido siempre en la prehistoria y que el verdadero génesis está en el final, en el principio. En Bloch, como en Benjamin, y con menor énfasis en Agamben, desde la espera de un tiempo mesiánico, que también se puede pensar como un tiempo nuevo, es posible, como hace notar Eagleton, advertir una dislocación en el transcurrir de las secuencias en que se impone el ya y el todavía no. Los límites de este orden, que se da como consentido, se expresan en otros planos, en la penuria del espacio público, que para mí sigue existiendo, la decadencia acaso irreversible de la representación política y la volatilidad de los liderazgos, y donde se van desvaneciendo visiones integradoras del país. Y desde allí, las discriminaciones, si bien han disminuido, se siguen recreando sin necesariamente incurrir en afirmaciones enfáticas y líneas definidas con precisión, y aún así siguen siendo omnipresentes. Y lo que termino es, tomando Basadre y tomando a Bloch, es como salir de este círculo, que sí hay historia, pero también hay constantes, y una voluntad de encontrarnos. Y esa voluntad de encontrarnos me parece que tiene que ver, no entonces con lo que nos espera exactamente en lo inmediato, sino como en Bloch, en un principio esperanza por el cual tenemos que pelear. Muchas gracias, querido Romeo. Tal vez el tema del reconocimiento se pueda tratar en los 5 minutos que siguen, que vamos a tener todavía la posibilidad de escucharlos. Entonces, pasamos a la tercera presentación a cargo de Ramón Pajuelo. Ramón Pajuelo es antropólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Historia Latinoamericana por la Universidad Internacional de Andalucía y magíster en Historia Andina por la Universidad Andina Simón Bolívar, de sede en Quito. Sus investigaciones, como todos conocemos, abordan temas sobre comunidades campesinas e indígenas, movimientos sociales y etnicidad y política. Adelante, Ramón. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania.
Buenos días a todos. Quisiera comenzar destacando que este libro que estamos discutiendo en este seminario, La promesa incumplida, es un libro que se propone recoger la reflexión de los investigadores del IEP sobre los problemas de investigación que acompañan su desempeño académico a través de la figura del ensayo. El IEP es un centro que a lo largo de su historia siempre ha incorporado el desarrollo de trabajos de tipo ensayístico. En ese sentido, de trabajos que pueden aportar a través de una exploración tentativa, teóricamente informada, pero tentativa sobre problemas de investigación complejos. Y es muy rico mirar cómo en el libro los investigadores e investigadoras desde perspectivas disciplinarias distintas, economía, política, sociología, antropología, historia, abordan los problemas de trabajo del instituto desde una perspectiva de largo plazo. En ese sentido, es un libro que presenta abordajes de largo plazo de distintos problemas del Perú actual. Y me tocó abordar, después de conversaciones con Ricardo Cuenca, que recuerdo mucho, el reto de pensar el tema de la desigualdad en relación con la exclusión étnica, uno de mis temas de preocupación. La motivación para esto, digamos que fue doble, y el ensayo lo recoge. Es un ensayo que, como decía, al hablar de la textura de los ensayos, plantea una idea, en este caso a través del planteamiento de un par de hipótesis, de tesis hipotéticas, y una serie de idas y vueltas para poder examinar las dimensiones, ¿no es cierto?, de esta idea en un campo de discusión sobre temas en el Perú. En este caso, el tema de la discriminación y su relación con la construcción de un diseño republicano que ofreció desde el inicio de la historia republicana una gran promesa. Esa promesa basadriana, que en la lógica de Basadre estaba articulada por la promesa del progreso, la promesa de la igualdad y la promesa de la libertad. Podemos agarrar esta triada con la idea de la promesa de la igualdad ciudadana. La gran promesa de la República fue la promesa de la igualdad ciudadana. Y sin embargo, ahora vemos en el contexto actual de estos años de crisis múltiple, una crisis muy fuerte, en el cual hemos visto una articulación entre factores políticos, factores sociales, socioeconómicos y tremendas expresiones de desigualdad y discriminación y minusvaloración entre unos y otros, podemos ver que esta promesa choca todo el tiempo contra un escenario tan complicado. En este escenario hemos alcanzado este momento de efemérides del Bicentenario. Y frente a esta situación de crisis múltiple, o junto a ella, se ha añadido además la situación de la pandemia. Estamos entonces en un momento crítico, el cual nos conduce a volver a mirar los grandes temas de la construcción peruana republicana. Y creo que uno de esos grandes temas es este tema de las desigualdades de pertenencia, de las desigualdades de ser peruanos. El libro, La promesa incumplida, está dedicado a Julio Kotler, amigo, colega inolvidable del instituto, y todos decidimos dedicarle el libro a él. Y mi ensayo parte justamente de una reflexión de Julio, una reflexión que quiero leer aquí rápidamente. Él dijo en el prefacio a la tercera edición y la edición definitiva de Clases, Estado y Nación, publicada del año 2005, que le costó mucho escribir. No fue solo un prefacio, es más bien una introducción analítica de su propia trayectoria intelectual. Dijo: la necesidad de afirmación democrática sigue teniendo plena validez, hoy más que nunca, en circunstancias que la debilidad estatal para hacer cumplir la ley de manera universal y de distribuir equitativamente los recursos sociales se suma a la incapacidad de las instituciones políticas para atender las desbordadas demandas corporativas, a la frivolidad e improvisación de la llamada clase política y a los múltiples y crecientes desafíos de la globalización capitalista. De no atenderse estos problemas, pueden acabar desgarrando los tejidos sociales que todavía dan sentido de pertenencia y de referencia a los peruanos. Creo que el contexto de crisis múltiple que estamos viviendo ahora en el Perú, en este escenario de fuerte impacto de la pandemia de COVID-19, muestra justamente la validez de estas reflexiones de Julio. Pero frente a este riesgo de la desarticulación y la descomposición
social y política, hay algo como una promesa democrática también, pero además está la necesidad de la reafirmación de la democracia como mecanismo político que puede justamente articular aquello que se desintegra. Esta reafirmación en la democracia de Julio creo que es muy importante de rescatar y ha pasado un poco desapercibida por muchos que se acercan a su trabajo. No solo se preocupó por la importancia de una pesada herencia colonial en la forma de un fuerte patrimonialismo, corporativismo, desigualdad, racismo, discriminación, una cultura política autoritaria fuerte en las élites y los partidos, por ejemplo, en el Perú, sino que también se preocupó por el otro lado de esta moneda, es decir, la existencia en el Perú de una fuerte impronta de la democracia. Lo escribió mejor en un artículo muy desconocido, seguramente porque fue publicado como parte de un volumen dedicado a historiografía latinoamericana el año 2006, llamado El descubrimiento de la democracia en América Latina. Lo que plantea allí es que en las últimas décadas del siglo XX, en América Latina, en términos sociales, políticos y en términos intelectuales y académicos, y de la intelectualidad izquierda especialmente, lo que podemos ver fue un importante descubrimiento de la idea de democracia como horizonte político. ¿A dónde nos lleva esta reafirmación de Julio? A confrontar esta apuesta por la democracia con un escenario de riesgo de desintegración y de crisis múltiple que nos ha mostrado de una manera sumamente dolorosa la subsistencia en el Perú de distintas formas de ser ciudadanos, es decir, de una trama desigual de la ciudadanía, de peruanos que podían acceder al oxígeno y otros que morían por no tener oxígeno, de peruanos que de distinta manera vivieron esta crisis, estamos viviendo aún esta crisis terrible que ha costado la vida de 200.000 compatriotas. Frente a esto, un segundo insumo del ensayo fue la lectura de un documento de trabajo muy interesante publicado por 4 investigadores del instituto, Jorge Aragón, Natalia González, Rolando Rojas y Diego Sánchez, documento publicado del año 2018, que es una lectura de una encuesta acerca de las percepciones de los peruanos sobre la República. El documento por eso se llama Las promesas de la República Peruana. Y lo que encuentran los investigadores es muy interesante. Encuentran algo más o menos que puede describirse como que la simultaneidad de sentidos distintos, pero que arrojan finalmente la vigencia en el Perú de una ciudadanía desigual muy fuerte y el abismo entre una valoración del esfuerzo individual, los peruanos somos lo máximo, tenemos la mejor comida y ahora vamos a los mundiales, etcétera, frente a un Estado lejano y ausente, ¿no es cierto? Este abismo entre un optimismo personal, finalmente, y un Estado que no funciona, que genera una imagen divergente. Se valora la república y especialmente se valora mucho la independencia, pero al mismo tiempo se destaca que la promesa de esa república y de esa independencia nunca se cumplió o todavía se encuentra pendiente. Ese futuro de progreso, de igualdad y de libertad. Y que esto se puede notar de manera lacerante en la vida cotidiana de los peruanos a través de relaciones directas, diarias, de discriminación, de racismo, ¿no es cierto? Y formas de desigualdad que nos distancian entre unos y otros. Frente a eso, los propios encuestados levantan un tremendo rechazo entonces a esta injusticia y a la desigualdad de la construcción republicana, pero al mismo tiempo dejan planteado que hay una deuda pendiente, el acceso efectivo a la igualdad como peruanos. Es decir, la necesidad de remontar este viejo problema de discriminación y exclusión. Por otro lado, hay una elaboración de historia, de historiografía muy fuerte durante las últimas décadas, sobre todo en las 3 últimas décadas, que nos permite ir más allá de algunos sentidos comunes, además reproducidos en cierta medida por los propios paradigmas historiográficos. La historiografía del siglo XIX estableció que la independencia y la república fueron resultado de algo como una nación que siempre existía y que despertó a fines del siglo XVIII y que alumbró a los próceres y héroes de la patria. Eso no era así. La nación es resultado de la independencia y no una precondición. La historiografía crítica del siglo XX, a través de corrientes como la historia social, enfatizó más bien que entre la colonia y la república no había habido un gran corte.
y había habido una suerte de continuidad que se podía ver justamente en la exclusión de los indígenas, de modo que esa herencia colonial es lo que primaba en la República. Bueno, la investigación historiográfica sobre la descomposición de los regímenes imperiales entre los siglos XVIII y XIX, en las últimas décadas, lo que muestra es que en esos momentos surgen transformaciones muy fuertes y vías distintas de acceso a formas de modernidad política, llamémosla así, cuya base fue el reemplazo de la idea de soberanía regia, de soberanía del rey, o de soberanías basadas en ideas religiosas, de la soberanía sagrada, ¿no es cierto?, encarnada en el cuerpo del rey, a la idea de que la soberanía podía reposar más bien en la existencia cotidiana de la gente, es decir, la soberanía del pueblo, la soberanía popular. Por lo menos para el mundo hispánico, esto resultó siendo muy fuerte, y es la base de la construcción de experiencias republicanas tempranas que son resultado de la crisis de independencia y que diseñaron entonces un terreno distinto para procesar las diferencias sociales. En ese sentido, lo que tenemos es entonces un escenario más retador para preguntarnos, por ejemplo, por algo interesante. ¿Cómo fue posible que a lo largo de los siglos XIX y XX, en repúblicas como la peruana, la coexistencia de un fuerte régimen de exclusión social y de dominación social sobre los indígenas, que parecía prolongar la situación colonial, ¿no es cierto?, supeditada, discriminada de los indígenas, vaya de la mano con la admisión durante todo el siglo XIX del derecho al voto? Es decir, esta idea más aparente que real de igualdad universal. Entonces, lo que encontramos en los siglos XIX y XX es una concatenación entre ideas de igualdad universal, esa promesa republicana, y la existencia en la vida cotidiana de formas de racismo, discriminación y desigualdad que laceran esa promesa republicana. Pero el gran problema es, y bueno, ¿cómo funcionó esto? ¿Cómo fue posible que a lo largo del siglo XIX los peruanos finalmente asumamos el ideal y el horizonte de la república, hasta ahora inclusive, el horizonte de la construcción republicana, y al mismo tiempo reproduzcamos todo el tiempo formas de exclusión a la ciudadanía tan fuertes sobre la mayoría de la población del país, además, hasta hace poco tiempo, los indígenas excluidos del derecho al voto, que fueron además legalmente excluidos finalmente a lo largo del siglo XX. Esto conduce a mirar de otra forma la idea de ciudadanía. La ciudadanía no debe ser vista estrictamente como una suerte de norma a cumplir a través de una visión normativa, legalista, básicamente jurídica, sino más bien necesitamos verla como un proceso tensional de idas y vueltas, de una forma de construcción histórica, compartida, con luchas, con acuerdos, con consensos, también con oposición y conflictos de una comunidad política. En este caso, de una comunidad política republicana. Es decir, como un campo de tensión permanente, que avanza y retrocede en términos de una tensión variable que todo el tiempo va definiendo una suerte de tejido histórico que anuda distintos hilos y fibras a través de una textura compleja sometida a condiciones de tensión. Esas condiciones de tensión son lo que podemos llamar gramscianamente un régimen de hegemonía, es decir, las condiciones que articulan distintos materiales en una pertenencia común, una pertenencia lacerada, desigual, pero finalmente común, en este caso como peruanos. Frente a este escenario y estas herramientas, el texto simplemente se atreve a plantear dos hipótesis para pensar los dos problemas a los cuales la reflexión inicial de Julio nos condujo. La primera de las hipótesis plantea que el mismo orden republicano instaura a lo largo de los siglos XIX y XX una forma de exclusión ciudadana que permite el funcionamiento de la igualdad republicana teóricamente igualitaria. El orden republicano, de esa forma, instauró la desigualdad como uno de sus ingredientes, como uno de sus componentes. Pero todo el tiempo, lo que había en la experiencia cotidiana, ¿no es cierto?, de la sociedad peruana, fue una experiencia de reproducción de la desigualdad. Es decir, el engranaje de reproducción de la desigualdad
consistió en una relación, así lo planteo en el texto, inversamente proporcional entre dos ingredientes. Por un lado, la diferencia étnica, la existencia de una sociedad con heterogeneidad cultural muy fuerte, y por otro lado, la existencia de una ideal de ciudadanía liberal universal. Esto aparece en este esquema. La diferencia étnica va por un lado y la ciudadanía por otro, y ambos sometidos a un mismo régimen de tensión. Pero en el Perú, en las condiciones de la construcción republicana, lo que vemos es que para ser más ciudadano, tienes que ser menos indígena, es decir, tener menor diferencia étnica. Y si tienes menor diferencia étnica, es porque eres al mismo tiempo menos ciudadano, o más bien, para ser más ciudadano, tienes que renunciar a tu condición indígena y asimilarte a un patrón, ¿no es cierto?, de ser ciudadano que resulta siendo un patrón hegemónico. Este es un mecanismo perverso de asociación entonces entre ciudadanía y diferencia étnica que fue construido y establecido legalmente como parte de las leyes en el Perú y que permitió establecer vínculos económicos, de exacción económica y de dominación social a lo largo de los siglos XIX y XX. Un mecanismo perverso que permitió que funcione aquello aparentemente real, pero que más bien era un ideal por cumplir, la igualdad universal, el acceso a condiciones iguales de ser peruanos. Ramón, disculpa. La segunda, sí, Tania, gracias. La segunda hipótesis, y con esto acabo, es la hipótesis que plantea que en el Perú, frente a este orden de exclusión tan fuerte, también al mismo tiempo se fue generando una noción de derechos, una noción de pertenencia al Perú, a lo peruano, más amplia que la enunciada en estas leyes restrictivas y aparentemente universales. Es decir, una noción de peruanidad y un profundo anhelo de igualdad, justamente debido a la fuerza de esta exclusión, y que esto aparece tempranamente desde el siglo XIX. Por eso, por ejemplo, vemos ahora, y los historiadores se sorprenden de cómo en el Perú los sectores populares participaron en mucha mayor medida de lo que pensábamos en la recomposición, ¿no es cierto?, política que condujo a la construcción republicana. Entonces hay un horizonte de demandas ciudadanas de igualdad y de pertenencia que es muy fuerte a lo largo de los siglos XIX y XX y que sobre todo en el siglo XX termina configurando un conjunto de movimientos sociales y de transformaciones sociales que terminaron transformando al Perú, sacudiendo al Perú, sobre todo en el siglo XX, y democratizando de alguna forma desde abajo a una sociedad oligárquica, en una sociedad democrática con la democracia que ahora tenemos. Esto terminó empaquetado en el orden neoliberal desde los años 90, pero después de la última transición democrática queda planteada de otra forma esa promesa lejana de igualdad y de libertad. El ensayo entonces propone luego, a través de dos engranajes teóricos, a los cuales ya no me voy a referir aquí, explorar el impacto de estos mecanismos y el influjo de la exclusión, pero también el influjo de la enorme promesa en el Perú de la igualdad y la pertenencia que rastrearon los investigadores del instituto en esa encuesta sobre el bicentenario de la Constitución Republicana. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al momento en que los tres ponentes van a poder redondear algunas de sus ideas o también responder algunas preguntas que nos han hecho llegar. Justamente tendríamos 5 minutos para eso. En el caso de Marisa, Marisa, por favor, tendría 5 minutos, pero tengo una pregunta que tal vez puedes considerar para responder en este breve tiempo. Y es la siguiente, un ratito, perdón. Ok. La pregunta sería, ¿de qué manera la elección de Pedro Castillo expresa o no la constitución de una democracia popular provinciana? ¿Qué límites pueden señalarse al actual proceso democrático en el que el voto de las provincias ha tenido un peso en la elección de Castillo? Gracias, Marisa. Adelante. Sí, gracias, Tania. Un instante quería solo comentar que lo que
quise también plantear, ¿no? En la presentación es que hay historia, ¿no? Entonces, siglo XIX y XX no es lo mismo, hay procesos en los cuales van quedando atrás algunas opciones y se van eventualmente abriendo otras, ¿no? Pero creo que no es un proceso continuo, o sea, al inicio de la República no tenemos una oligarquía poderosa, esta se construye y esta es profundamente excluyente. Entonces, creo que lo que intentamos hacer con toda esta bibliografía que se ha desarrollado en los últimos años es precisamente analizar un poco de manera diferente el siglo XIX y no solo como un acceso formal al sufragio de los indígenas. Creo que el hecho de que prácticamente no hay movimientos sociales expresa efectivamente este sistema capaz de incorporar la negociación de los indígenas, del voto, etc. ¿no? Luego ya todo eso queda fuera, ¿no? Hay una lenta exclusión también, hay la exclusión más económica, y luego la exclusión formal en la ley electoral de 1896. Entonces ahí yo sí resaltaría la importancia de una mirada histórica. Ahora, ¿de qué manera me preguntas la elección de Pedro Castillo? O sea, desde hace varios años, de varios procesos electorales, tenemos una expresión de sectores rurales, campesinos, surandinos, digamos, en busca de una opción de cambio. Ese es, si uno mira el escenario que resulta de la elección de Ollanta Humala, territorialmente puede ser bastante parecido al de la elección de Pedro Castillo, solo que en el caso de Pedro Castillo es mucho más, logra ganar, pero también siempre es por esta proporción que no es tan grande, ¿no? Sí, pero sí, hay una expresión provinciana, popular, en las zonas de alta concentración indígena como el surandino, etcétera, que efectivamente está, en cierto modo lo acaba de decir Ramón, ¿no? O sea, está buscando una forma de representación en un sistema que no controla, pero que le permite una cierta oferta electoral. Dentro de esa oferta electoral es una expresión de cambio, ¿no? Creo que también el voto por Verónica Mendoza, por ejemplo, en la elección anterior, no termina de ser tan fuerte como en el caso de Pedro Castillo. Hay también el elemento de probablemente una menor autoidentificación, etcétera, pero es un mapa que expresa, digamos, este hecho de que muchos partidos, los partidos de derecha, los partidos de la izquierda más, los llamaba el otro día, más programática, no lograron expresar, no lograron captar esta inquietud de representación y de cambio que se manifiesta en el voto por Pedro Castillo, ¿no? Ojalá resulte, digamos, esta vez más claramente recogiendo la voluntad de los electores que lo han elegido, ¿no? No como la vez anterior con Ollanta, que no llega a realizar un programa de cambio. En general, hay muchas dificultades en el Perú para realizar un programa de cambio. No tenemos
tema permanente de pasar del Congreso, en fin, es muy complejo, ¿no? Y entonces tenemos un sistema político muy complicado que no deja que sectores mayoritarios, digamos, logren efectivamente ver realizada el contenido de sus expectativas de voto, ¿no? Ok, muchas gracias, Marisa. Excelente. Entonces, bueno, tenemos en este momento la breve, los 5 minutos que para terminar tendría Romeo. Romeo, tú mencionaste en la presentación este tema que no habría sido tratado o dimensionado de reconocimiento, y queríamos preguntarte, queríamos ver si podrías explayarte en esa explicación. La primera cosa que quiero decir en amable diálogo con Ramón es que para mí la ciudadanía es ante todo un concepto universal de titulares de derechos y obligaciones, y en eso se sustenta la democracia. A partir de eso podemos pensar como en un imaginario democrático que tiene que ver con su calidad y con sus aspiraciones de igualdad. Y para tener esas aspiraciones de igualdad se necesita, por supuesto, un criterio de superación de desigualdades en la que podamos todos ejercer con plenitud nuestras capacidades, ¿verdad? Eso es la primera idea. Entonces, por eso también tengo una amable discrepancia con el concepto de ciudadanía popular. La otra cosa también es que, y bueno, lo republicano para mí tiene que ver con ideas de igualdad, con ideas de no dominación y con ideas de autogobierno. Tiene un concepto, es un concepto político, pero es un concepto de concepción sobre el orden político y jurídico, pero también tiene lo que podemos llamar aspiraciones y requerimiento de virtudes. En ese sentido, me parece que no siempre la literatura que ha tratado el republicanismo, desde mi ignorancia, lo ha tomado con el suficiente radicalismo que debiera tener en alguna de sus variantes esta concepción. En cuanto al problema del reconocimiento, yo simplemente marqué de que, bueno, que básicamente no es una sociedad que se base todavía en el reconocimiento mutuo y en el respeto mutuo. Y ahí tomaba dos autores. Uno era el planteamiento más conocido, que es el de Nancy Fraser, que hablaba del desenmarcamiento y de un enmarcamiento fallido. Todavía hay situaciones de desenmarcamiento en que hay una falla que está marcado por una exclusión que aparentemente no puede estar, todavía no está superada, o como decía Nugent, por el aplanamiento, o sea, aquellas personas que están en un límite tal que no es posible pensar en un tipo de trayectoria hacia el pleno disfrute de su condición de ciudadanos y su condición de partícipe de una comunidad política. Y el enmarcamiento, cuando existen normas iguales, pero no falla en la creación de nuevas oportunidades. Quizás hayamos superado el desenmarcamiento, pero todavía no nos marcamos en el enmarcamiento, o como diría Julio Cotter, todavía no hemos superado lo que llamaba la representación segmentada, o sea, ciertos grupos se van incorporando a veces gradualmente al sistema político, y otros no tienen el protagonismo, sino desde la apatía no, desde la indiferencia o desde la irrupción, solamente a través de movimientos sociales o de expresiones políticas, pero que no logran una plena vigencia en la vida política, ¿verdad?
La otra idea es la de Honeck, ¿verdad? Que es que surge del seguimiento de Hegel, y que decía que no podemos explorar nuestra identidad si no exploramos las identidades de otros, y sin los problemas de solidaridad, y sin tener en cuenta lo que George Mill llamaba el otro generalizado, los demás, el conjunto. A mí me parece que todavía esto está fallando, y me parece que todavía esto no tiene perspectivas de superación inmediata. Y por eso yo digo que por eso decía Honeck que hay una patología, esa es la razón, porque hay daños en nuestra vida social, porque hay limitaciones violentas de la autonomía personal por la exclusión, porque hay cada vez más el recurso a alternativas polarizantes, porque falta una imaginación democrática que a la larga empobrece nuestras identidades, porque esas identidades no se construyen mirando a los demás, a todos, al conjunto de la sociedad y a cada uno de ellos. Y esto me parece que no es retórico, ¿no? Me parece que es la vigencia que nosotros tenemos en todos los días, y por eso yo rescataba a un pensador que tiene algo de marxismo y algo de mesianismo judío, que es Ernst Bloch, que hablaba del principio esperanza, que también lo recogía Basadre, ¿verdad? La idea de que, tenemos que los derrotados pueden obrar como una fuerza redentora, que la historia es fluida, que es inestable y que está en suspenso. Y yo creo que en esa inestabilidad están nuestros problemas, que tienen que ver, como ya dije, que no hay un espacio público que pueda ser compartido por todos, porque cada vez las mediaciones tienen menos sentido, aunque pueda haber expresiones populares, pero manifiestamente inorgánicas, por la volatilidad de liderazgos y adhesiones. Y entonces, lo que queremos es proyectar las potencialidades y los cambios. Y para eso hay que trabajar, pero trabajar para salir, de un círculo de evoluciones, pero también de un círculo de constantes. Y entonces, lo que decía era que tenemos que no aprender, pero también a veces luchar y desbordar otras propuestas, ¿verdad? Para que aprender a sentirnos juntos. Y sentirse juntos no es compartirlo todo, es saber de valores, de que hay conflictos que se tienen que expresar, hay debates que se tienen que manifestar, y hay propuestas de las que podemos diferir, pero en las que tenemos que tener capacidad de diálogo y de entendimiento. Y todo eso me parece que no es algo que todo esto se está manifestando violentamente en esta coyuntura, pero me parece que es de un largo plazo mucho más atenaciador y angustiante. Muchas gracias, Romeo. Y a partir de la discusión que haces y de las severas limitaciones para la creación peruana de ese otro generalizado que tú has expresado de diferentes formas, tomando como base todas las discusiones internacionales y peruanas que están en este capítulo, nos pasamos a las últimas apreciaciones de Ramón. Y Ramón, tenemos una pregunta para ti específicamente elaborada por Rolando, que dice lo siguiente, ¿no? Dice, ¿de qué manera los procesos de democratización en el siglo XX y la movilidad social de las últimas décadas ha modificado la situación ciudadana de los indígenas? En otras palabras, ¿cómo se ha modificado la situación de exclusión indígena del siglo XIX en estas últimas décadas? Adelante, Ramón. Gracias. La segunda hipótesis del ensayo lo que plantea es que el orden republicano formuló, ¿no es cierto?, una
declaración de igualdad que, sin embargo, fue rebasada de alguna manera por una comprensión popular de abajo, popular y campesina, indígena también, en ese sentido, mucho más amplia, de pertenencia a lo peruano, entonces de adhesión a lo republicano y de una noción de derechos y de igualdad, cuyas raíces podemos rastrear en el contexto de la crisis de independencia y que funciona a lo largo de los siglos XIX y XX, pero que de alguna manera cuaja más claramente esta demanda ciudadana y esta noción, ¿no es cierto?, de derechos más amplia que aquella noción de derecho restringida del Estado republicano realmente existente. Cuaja en el siglo XX y sobre todo en tremendos movimientos sociales que transforman estructuras de desigualdad y dominación y que se ven en procesos como el acceso a la escuela, el acceso a la comunicación, la migración, la reforma agraria de hecho que los campesinos hicieron, ¿no es cierto?, a través de procesos de toma de tierras, etcétera. Es decir, una democratización social que tiene detrás estas ideas más amplias de pertenencia, de igualdad, de ser peruanos, de querer ser iguales, de querer acceder al progreso. Estamos entonces frente a un tremendo cambio, un proceso de democratización social que ocurrió en la sociedad peruana, que la transformó completamente y es lo que conduce, por ejemplo, a Danilo Martuchelli, a quien mencionó Romeo, a mirar cómo en el Perú hay una suerte de gran transformación que luego termina en el establecimiento de algo como lo que él llama una sociedad desformal, es decir, una sociedad donde no hay un juego estable, ¿no es cierto?, de normas de estructuración social. El problema es que ese proceso de democratización tan interesante, que estuvo además asociado a la formación de movimientos sociales y de partidos, terminó desembocando por la crisis de los años 70 y 80 sobre todo, y el impacto de la violencia política en el establecimiento de otro orden, el orden de hegemonía neoliberal que rige en el Perú aún hasta ahora. Entonces, en ese contexto hay toda una transformación de la sociedad peruana en su conjunto. Pero en ese contexto todavía sigue reverberando los elementos a los cuales mi ensayo trata de aproximarse y en términos de ver su funcionamiento en los 2 siglos de experiencia de construcción republicana. Y lo podemos ver, por ejemplo, lo vi, y fue una de las motivaciones también para el ensayo, en las protestas ocurridas en noviembre del año pasado, de las cuales estamos recordando ahora el primer año. Una tremenda demanda por democracia, por legitimidad de los gobernantes, ¿no es cierto? Y que terminó con la muerte de los jóvenes Inti y Brian. Y fue una protesta enorme, sobre la cual no hay todavía una respuesta en términos de conocimiento y de investigación de las ciencias sociales en el país, pero creo que pueden ser leídas como una agenda de noviembre, que era la agenda de legitimidad de los gobernantes y de igualdad y de respeto a la democracia, es decir, una agenda democrática. Fue acompañada el mes siguiente, el mes de diciembre, por las protestas de los trabajadores de la agroexportación y la colocación en la mesa de discusión pública en el Perú, en medio del tremendo vendaval de la pandemia, de una agenda de diciembre que fue la agenda de los derechos de los trabajadores, más bien derechos sociales. Agenda de derechos políticos en noviembre entonces, y agenda de derechos sociales en diciembre. Todo ello terminó en un sacudón electoral que fueron las últimas elecciones, pero en las cuales nuevamente vemos reverberando viejas nociones y demandas de derechos y aspiraciones de igualdad, que son aspiraciones muy profundas. El documento de trabajo al cual me referí de los investigadores del IEP justamente reconoce que en el Perú, según los encuestados, hay como un proyecto republicano desde la independencia, de igualdad republicana. Y los encuestados muestran también que está en funcionamiento algo como un proyecto neoliberal. Es decir, que todos podemos acceder al progreso por el esfuerzo personal particular, porque podemos hacerlo, porque todos somos la marca Perú, ¿no es cierto? Creo que entre ambos ha funcionado en los siglos XIX y XX con idas y vueltas un tercer proyecto. Un proyecto que desborda el discurso liberal, que legalizó la existencia de una república que al mismo tiempo acompañó la Declaración de Igualdad Ciudadana de una tremenda y brutal desigualdad y una brutal exclusión de los teóricamente
peruanos respecto a los derechos de ciudadanía y una noción de derechos y pertenencia que a lo largo del siglo XX, a la mala, transformó el país y lo democratizó. Se puede ver muy bien esto en la imagen de los campesinos que, contra las órdenes de los gamonales, construyen sus propias escuelas en el siglo XX, contratan sus propios maestros, y muchas veces hay lugares en los cuales, lo he visto en el Cusco, los campesinos iban a clases de noche para que los gamonales no se enteren que en su hacienda estaba funcionando una escuela. Entonces, hay una suerte de tejido allí de ciudadanía más complejo que el que habíamos visto hasta ahora. Creo que en el Perú esto sigue funcionando y sigue planteada finalmente en la sociedad peruana una vieja promesa de igualdad, de pertenencia y de progreso, que ojalá tenga condiciones para prosperar como un proyecto político y social en las próximas décadas. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Muy excelente tu respuesta. Entonces, en este momento ya tenemos avanzada la sesión para terminar y nos queda invitar a toda la audiencia y agradecer a los tres ponentes, ¿no? por su participación, respuestas en esta mesa, que se ha llamado Las promesas de la democracia y la ciudadanía popular, y los invitamos para la mesa de mañana, que también será a las 11 de la mañana, y que trata más bien de las promesas de la educación y la modernidad. Como ya han explicado mis colegas antes, el seminario se ha organizado un poquito tratando de abordar las tres promesas, ¿no? republicanas. La primera, el día lunes, sobre la promesa de la prosperidad. La segunda, la promesa de la democratización de la igualdad, y la de mañana, la promesa de la ilustración, de la educación. Entonces, nos despedimos y no sin antes recordarles otra vez que está vigente el descuento de 25% por, los que quieran adquirir este libro sobre los que han tratado las presentaciones de ayer, de hoy día y la de mañana. Muchas gracias a todos. Hasta luego.